Buenas tardes a todos. Es un placer para nosotras, como coordinadoras del Grupo de Trasplante de la Sociedad Valenciana de Nefrología, inaugurar esta primera sesión organizada por este grupo. En primer lugar, queremos dar las gracias a la Sociedad Valenciana de Nefrología por su interés e impulso en la formación de este grupo. Un grupo que nace con el objetivo de tratar de fomentar la relación entre los distintos centros trasplantadores de la Comunidad Valenciana, organizar reuniones de actualización y formación y planificar el desarrollo de estudios colaborativos. En nuestra carta de invitación, en la página de la web de la Sociedad Valenciana de Nefrología, invitábamos también a nefrólogos que no están en centros trasplantadores a formar parte de este grupo porque pensamos que pueden aportar mucho y pueden permitir hacer un abordaje más transversal del trasplante en nuestra comunidad. Y, por supuesto, queremos agradecer tanto a la Sociedad Valenciana de Nefrología como a nuestros patrocinadores, Chiesi y Astelas, su ayuda para la realización de esta reunión. En nuestra primera reunión hemos decidido, por consenso, empezar a divulgar un tema que nos preocupa mucho, como es las neoplasias. Es una causa de importante mortalidad entre los pacientes, no solamente candidatos a trasplante, sino en particular los trasplantados. Y además es un tema muy sensible porque tampoco existen consensos claros establecidos sobre los tiempos en lista de espera, las actitudes terapéuticas a tomar cuando el paciente ya está trasplantado, con lo cual nos ha parecido un tema muy interesante para divulgar. En este primer bloque, el doctor Jordi Espí nos hablará sobre la evaluación de pacientes con antecedentes de neoplasia de cara a su inclusión en la lista de espera de trasplante. Y a continuación, el doctor Leo Cruzado nos comentará también las distintas alternativas y resultados del manejo de la inmunosupresión tras el diagnóstico de una neoplasia en un paciente ya trasplantado. Con lo cual, damos comienzo a la sesión. Hola, muy buenas. Soy Jordi Espí, de Trasplante Renal de la Fe. Y nada, primero agradecer a la Sociedad Valenciana de Nefrología y a los patrocinadores la oportunidad de dar la ponencia. Y bueno, vamos a hablar de los pacientes en la inclusión en lista de espera de trasplante renal cuando han tenido neoplasia o tienen neoplasia. Y lo he querido editar un poco con el cuándo y cómo, porque es lo que probablemente más nos mosquea a los nefrólogos a la hora de incluir este tipo de pacientes. Bueno, decir que el trasplante renal, como ya sabéis todos, es el tratamiento de elección para pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Y lo es porque proporcionan tasas de supervivencia mejores y mejor calidad de vida a todos estos pacientes frente a la diálisis. Y en la evaluación del potencial paciente para candidato a trasplante, vemos que hay una serie de contraindicaciones que voy a señalar esta que pone neoplasia activa porque vamos a hablar precisamente de esto de neoplasias. Y esta neoplasia activa, con el paso de los años, pues poco a poco ha ido entrando matices y por eso subrayo con corta esperanza de vida porque creo que es el matiz que marca cuándo estaría contraindicado esta neoplasia. Deciros también que el cáncer es la segunda causa en muchas de las series de mortalidad para los trasplantes renales y que los resultados de pacientes con trasplante renal y cáncer son peores que en pacientes con cáncer sin enfermedad renal, con un riesgo de mortalidad 2 veces mayor en algunas series como mínimo, incluso en otras hasta 3 y 7 veces. Con lo cual, si la mortalidad se multiplica por 2, el nefrólogo piensa si efectivamente debemos trasplantar a estos pacientes que tienen historia oncológica o que tienen una neoplasia activa. Y nos vamos a ir a las guías para ver un poco qué es lo que nos dicen las recomendaciones, principalmente las CADIGO y las guías europeas. Bueno, las CADIGO dicen que en la evaluación de receta de trasplante, pues primero hay que hacer un screening como de la población general, incluyendo sangre oculta en heces, PSA, citología, mamografía. Y de forma más exhaustiva, ya en el candidato a trasplante, pues una radiografía de tórax para despistaje de cáncer de pulmón y una última incorporación, un TAC de tórax en casos de que exista tabaquismo activo o una historia previa de tabaquismo equivalente a 30 paquetes año. También hace hincapié en el despistaje de cáncer de renal. Sabemos que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen una incidencia mayor de tumores renales, sobre todo hace hincapié en aquellos pacientes que llevan más tiempo en diálisis, más de 3 años, antecedentes de familiares de cáncer de renal, quistes renales o nefropatía por analgésicos. También hace hincapié en el despistaje de cáncer vesical si hay pacientes con factores de riesgo, principalmente el tabaquismo y tratamientos previos con ciclofosfamida, como puede ser algún paciente con alguna glomerular. El despistaje de cáncer hepatocelular a base de ecografía hepática y alfa-feto en pacientes con cirrosis y el despistaje de cáncer digestivo en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal.
En el caso de las guías europeas son un poquito más directos, quizá, dan una serie más de matices, todos son recomendaciones y sí que habla de la detección del cáncer en screening poblacional, como en el caso de Alaska, digo, despistaje de cáncer renal con ecografía, despistaje de cáncer vesical con cistoscopia en pacientes con riesgo y despistaje de cáncer hepatocelular en pacientes con virus B y virus C. Bien, esta es la evaluación del paciente de cara al trasplante y eso, bueno, hacemos una serie de pruebas, vemos los resultados y podemos decidir si ese paciente tiene o no, o hacemos el despistaje de tumores a la hora de incluirlo en lista. Pero, ¿qué pasa si el paciente ha tenido o está con un cáncer activo? Pues también las guías CADIGO nos dan una serie de recomendaciones. Dicen de excluir de la lista pacientes con neoplasia activa, excepto, y esto también va a ir cambiando, cáncer de próstata de bajo grado, cuando es un gliso menos de 6, cáncer de piel no melanoma, cuando es superficial y no invasivo, y tumores renales pequeños, cuando son incidentalomas principalmente. Sí que matice que el tiempo de espera se inicia tras la curación del cáncer y va a depender del tipo de cáncer y del estadio al diagnóstico. Y aquí nos da una tabla que, como vamos a ver en los diferentes estudios que se presentan, en tumores sólidos y hematológicos el tiempo oscila entre 2 y 5 años, según si el tumor es invasivo, superficial, alto grado o bajo grado. Haciendo excepción en el caso del tumor renal de pequeño tamaño, en el caso del de próstata de bajo grado, como hemos hablado, tiroides de cualquier tipo y estadio 1 y, como hemos hablado, piel no melanoma o melanoma in situ incluso y vejiga no invasivo. Sí dice que el tiempo de espera, una vez el paciente está curado de ese tumor, se inicia cuando el tratamiento está completo. Y sí que nos comenta y nos recomienda que en pacientes con remisión completa podemos pedir ayuda al especialista oncólogo hematólogo, que puesto que ellos también tienen mucho más experiencia en este tipo de tumores, marcadores, tratamientos y recurrencias. Y en la parte hematológica, leucemia, linfoma de alto grado contraindican el trasplante hasta completar el tratamiento y siempre y cuando tengamos un consenso con el especialista hematólogo o oncólogo. Y en los mielodisplásicos, leucemia crónica y linfoma de bajo grado, podemos también acortar ese tiempo de espera siempre y cuando lo recomiende el oncólogo o el hematólogo. Las guías europeas también son mucho más directos, no hay tiempo de espera para el de piel, de cervix in situ y tumor renal extirpado con éxito, cáncer localizado de buen pronóstico como pueden ser tiroides, útero, cervix o laringe, ellos dicen de 1 a 3 años. El cáncer curable localizado metastásico o extendido, si es testicular o linfoma, sí que podría ser 1 a 3 años, el resto no, el resto estaría contraindicado. El cáncer de mal pronóstico, como puede ser pulmón, estómago, cerebro, esófago, melanoma, mesotelioma, vamos a los 5 años. En este caso sí que ya nos vamos a tumores de más agresividad. Y en el cáncer metastásico o extendido, excepto, como hemos dicho, el testicular linfoma, contraindicaría el trasplante. Así pues, recordando que el cáncer es la segunda causa de mortalidad en los pacientes trasplantados renales y los resultados de trasplantes renales con cáncer, es decir, cuando un trasplantado renal tiene un cáncer post-trasplante, son peores que en pacientes con cáncer y sin enfermedad, y teniendo en cuenta que la mortalidad es más alta, vamos a ver por qué estas guías también están siendo más laxas a la hora de trasplantar con tumores activos. Por un lado puede ser por las mejoras en los tratamientos oncológicos, pero también porque quizá hay estudios que nos están demostrando una serie de evidencias que favorecen este tipo de guías o de recomendaciones. Este es un estudio realizado en Australia y Nueva Zelanda, es un estudio en el que se recogen todos los pacientes trasplantados y todos aquellos que han tenido tumores después del trasplante. Entonces, son 21.415 trasplantes en el periodo de 1965 a 2012 y de estos 21.500 prácticamente, 2.800 tendrán un cáncer post-trasplante, con una incidencia de 10,4 por cada 1.000 pacientes año. De estos 21.500 prácticamente, 615, el 3% había tenido un cáncer pre-trasplante ya. Y lo que hacen es que los separan en 3 grupos, aquellos que tienen un cáncer primario en el post-trasplante, que son prácticamente la mayoría, el 97,2%, los que tienen una recurrencia del cáncer previo, que son 23 pacientes, un 0,8%, y los que tienen un cáncer distinto al previo, es decir, habían tenido un cáncer pre-trasplante y tienen un nuevo cáncer distinto al primero, que son un 2%. Estas son las incidencias de los diferentes tipos de cáncer en cada grupo y calculan también la supervivencia del paciente, ¿no? y cuántos fallecidos ha habido y si hay diferencias. Entonces, lo que vemos es que un 41% de los pacientes que habían tenido un cáncer primario son los que fallecen, el 34% de los que tienen una recurrencia del cáncer previo también fallecen y casi el 50% de los que tienen un segundo tumor también fallecen, con supervivencias que son muy similares si lo veis a 5 o 10 años.
tanto el grupo de cáncer primario como el de recurrencia, como el de un cáncer distinto al primario. De hecho, no ven diferencias significativas entre los tres grupos, con lo cual, si el paciente desarrolla un tumor y tiene una historia oncológica previa, parece que tampoco hay mucha diferencia en la supervivencia. Aquí tenéis el hazard ratio, pero bueno, no hay diferencias en este grupo. Y otro pequeño estudio también, bueno, pequeño no, es un estudio importante, pero bueno, es otro estudio también que va también un poquito en la misma digamos, tesitura. Está hecho en Noruega y también recoge los trasplantes hechos desde 1962 a 2010. Son 5.000 trasplantes, un poco más de 5.000 trasplantes, y ellos se plantean una serie de cuestiones respecto a lo que estamos viendo, ¿no? Que dicen si el cáncer del post-trasplante tiene la misma, más o menos, mortalidad que el cáncer en pacientes en diálisis, pues también podemos proporcionarle el trasplante a este tipo de pacientes, porque si no, el paciente en diálisis también puede desarrollar un cáncer. Y el trasplante renal, en cierta manera, va a tener un beneficio en cuanto al riesgo cardiovascular. El paciente en diálisis sabemos que muere más de causa también cardiovascular. El cáncer post-trasplante tiene una supervivencia algo menor, quizá, tiene una supervivencia similar a la recurrencia del cáncer en los grupos donde el paciente tiene una recurrencia del cáncer previo. Y sí que insisten un poco en esa discrepancia, comentaba Julia antes de empezar la sesión, que esos periodos de espera, que no parece hay un consenso muy claro. Son todos un poco orientativos y parece que sí que son más o menos similares, pero no nos ponemos muy de acuerdo. Lo que hacen en este grupo de Noruega es que todos los trasplantes se hacen en Oslo, en el mismo hospital, con lo cual es bastante homogénea la muestra, y lo que hacen es que el paciente trasplantado renal con cáncer previo se incluye al año sin recurrencia. Es decir, si al año del tratamiento curativo, directamente lo incluyen al año, no esperan 2 o 5 años ni dependiendo del tipo de cáncer, simplemente directamente lo incluyen al año. Porque lo que también quieren ver es si ese tiempo de espera tiene influencia en el desarrollo del cáncer y en la supervivencia. Y comparan la supervivencia del injerto y del paciente con trasplantes sin antecedentes de cáncer y con antecedentes de cáncer. Muy bien, pues lo que vemos es que de los 5.500 prácticamente pacientes, 377 tenían historia previa de oncológica, es decir, historia de cáncer previo, y los 5.300 prácticamente no tenían historia de cáncer. Y lo que vemos es que prácticamente la mortalidad es similar, es decir, en ambos grupos es un 68% en el grupo de historia oncológica y un 66,5% en el que no tenía historia oncológica. Y también vemos que la supervivencia del injerto también es similar, alrededor del 70%. La mediana de seguimiento fue de unos 7 años y los resultados la verdad es que son bastante aceptables, ¿no? Teniendo en cuenta que tanto supervivencia como del paciente como del injerto son similares, teniendo o no historia previa de cáncer. Y como veis, las curvas de supervivencia pues también presentan una supervivencia del paciente y de injerto similar en trasplantes renales con cáncer previo y sin cáncer previo. Lo que sí que ven ellos es que en los pacientes que tenían un cáncer previo, sí que ven que la mortalidad por cáncer es algo mayor durante los primeros 5 años. Y a partir del 5º año la mortalidad prácticamente se equipara al grupo que no tenía historia oncológica previa. Y lo que también ven es que el periodo corto de 1 año para incluir al paciente en lista no se asoció con una mayor mortalidad. Porque, claro, si hablamos de que el cáncer es una causa de mortalidad en el trasplante, no tenemos que olvidar que la otra parte, la alternativa, es la diálisis. Y en la diálisis, pues también, como podéis ver, las curvas de supervivencia son muy distintas. El trasplante viven mucho más y mejor, con lo cual habría que plantearse, efectivamente, si la historia oncológica tiene que limitarnos un poco a la hora del trasplante y, sobre todo, también probablemente individualizando el paciente. Incluso también los potenciales años de vida que le estamos dando al paciente. Como veis en esta gráfica, los puntitos negros son los años que debería vivir un paciente en cada grupo de edad. Es decir, los años que le estamos dando a este paciente o la expectativa de vida que tiene este paciente. En azul, si está en diálisis, y en rojo, si está trasplantado. Efectivamente, el trasplante proporciona mucha más expectativa de vida. Como conclusiones, centrarnos principalmente en que el trasplante renal es el tratamiento de elección para pacientes con enfermedad renal crónica, por supuesto, que el cáncer es una segunda causa de mortalidad o una de las causas de mortalidad más frecuentes en el trasplante renal y por ello hay una evaluación pretrasplante que debemos hacer de forma rigurosa para ver el riesgo de neoplasia que tiene este paciente atendiendo en este momento a las guías, al cribado y a la historia oncológica previa.
Habría que tener en cuenta que hay tumores que no precisan tiempo de espera y eso es importante porque hace unos años, cuando había un tumor, pues siempre manteníamos al paciente en espera, pero bueno, ahora hay algunos tumores, como por ejemplo el de próstata de bajo grado, el de piel de no melanoma, el de riñón pequeño, es decir, algunos tumores que directamente podemos al paciente incluir sin tiempos de espera. Sí es posible, por supuesto, contar siempre con la opinión de los especialistas, oncólogos, hematólogos, porque en esto sí que es muy importante la relación multidisciplinar, porque ellos tienen muchas más armas, nuevos tratamientos, nuevos marcadores, hormonoterapia, que nos puede un poco marcar esa recidiva o esa recurrencia del tumor. Y luego también nosotros podemos aportar mucho de esas características del paciente. Ese paciente si tiene un riesgo incrementado cardiológico, si tiene un riesgo incrementado de otro tipo o si tiene un problema de acceso vascular y a lo mejor hay que ir, a pesar de una historia oncológica, a un trasplante. La supervivencia, como habéis visto en los otros estudios, es similar en neoplasia de novo que en recurrencia de trasplante. Y el riesgo de recurrencia de neoplasia fue principalmente en los primeros 5 años. A partir del 5º año prácticamente se igualó a la aparición de neoplasia de novo. Es verdad que faltan estudios para definir tiempos de espera, pero hay que tener en cuenta que estos pues, son difíciles cuando hablamos de neoplasias y cuando hablamos de pacientes que en algunos casos tienen acortada la esperanza de vida. Y la mortalidad por neoplasias en trasplante es importante, pero acordémonos también de la mortalidad en diálisis, que eso es quizá lo que a veces nos tiene que hacer cambiar la balanza. Y bueno, vamos a ver qué nos cuentan hoy también de novedades en los antitumorales y a ver qué papel o cómo encajan en el paciente trasplantado. ¿Vale? Pues muy bien, gracias.